Bienvenidos sean todos ustedes a una emisión más. Son las 5 de la tarde en punto y esto es Hora del Té. Así que vayan por su taza de té y quédense escuchando las últimas noticias y novedades que acontecen en el mundo. Yo soy Sofi Frausto. Empezamos. El día de hoy hablaremos de unos temas que me parecen muy relevantes y que acontecieron hace muy pocos años aquí en Gran Bretaña. Recordemos que acabamos de salir de un conflicto armado, así que es muy interesante conocer cómo fue que el mundo se dividió y se apoyaron unos a otros. Por otro lado, me gustaría destacar el papel que tuvieron nuestras mujeres durante esos tiempos difíciles, pues se enfrentaron a un gran giro de vida tras la ausencia de los varones, por lo que tendremos 2 artículos relacionados a su esfuerzo y por último un testimonio muy interesante de lo que fue vivirlo en carne propia. Empecemos hablando de las uniones que se llevaron a cabo, las cuales tuvieron por nombre la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Entente fue una alianza entre diversos países en el año 1907 y enmarcada en el conflicto de esta guerra mundial. Integró a Francia, Gran Bretaña y Rusia, a los que progresivamente se unieron otras naciones a lo largo del conflicto. Estos aliados contaron con una serie de motivaciones destacadas que los empujaron a tomar parte en el conflicto. La intención de las 3 potencias principales era la de prevenir un posible enfrentamiento que afectara a ingleses, franceses o rusos. Los frecuentes choques con alemanes y serbios motivaron el cambio hacia la Gran Guerra. La Triple Alianza fue una alianza entre diversos países en el año 1913 y enmarcada de igual manera por este conflicto bélico. Integró a 3 potencias como Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La conjunción de la Triple Alianza supuso la unión estratégica, militar y política del Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Reino de Italia. Esta unión bélica se formalizó en el año 1913 como medida de protección frente a ataques por parte de franceses o rusos y la aparición de terceros por motivos de anexión territorial. La evolución de la Gran Guerra derivó en movimientos de bloques, provocando nuevas uniones a la Triple Alianza. En el caso destacado del Imperio Otomano y el cambio de frente, en el caso de Italia. Un papel relevante en el devenir de la contienda fue la menor anexión de países que tuvo esta alianza frente al otro bloque, la Triple Entente. Es muy interesante, ¿no? Conocer estas uniones que se llevaron a cabo durante estos periodos de guerra y así conocer cómo fue que se iban desenvolviendo durante todo el proceso del conflicto y ver cómo fue que se dividió el mundo en este terrible conflicto. Y bueno, déjenme platicarles este caso interesante y extraordinario en esta cápsula. Vamos allá. La mujer en la trinchera, Flora Sandys. Flora Sandys nació el 22 de enero de 1876 en Nether Poppleton, Yorkshire, la hija más joven de una numerosa familia irlandesa. Desde la adolescencia trabajó como secretaria. En su tiempo libre, Sandys entrenaba con la First Aid Nursing Yeomanry, fundada en 1907, una organización paramilitar montada exclusivamente por mujeres que enseñaba primeros auxilios, equitación, señalización y simulacros de accidente. Dejó la Fanny en 1910 para unirse a otra renegada de la Fanny, Mabel St. Clair Stobart, en la formación del Women's Sick and Wounded Convoy. El convoy sanitario entró en servicio en Serbia y Bulgaria en 1912 durante la Primera Guerra Balcánica. Al estallar la Primera Guerra Mundial en 1914, ella se presentó como enfermera voluntaria, pero fue rechazada debido a su carencia de cualificaciones. Sandys, sin embargo, se unió a la St. John Ambulance, una unidad de ambulancias formada y dirigida por la enfermera estadounidense Mabel Growich, y el 12 de agosto de 1914 abandonó Inglaterra camino de Serbia con un grupo de 36 mujeres para ayudar en la crisis humanitaria de ese lugar. Llegaron a la ciudad de Kragujevac, que era la base de las fuerzas serbias que luchaban contra la ofensiva austrohúngara. Sandys se unió a la Cruz Roja Serbia y trabajó en una ambulancia para el 2º Regimiento de Infantería del Ejército Serbio.
Durante la difícil retirada al mar a través de Albania, Sandes quedó separada de su unidad y para su propia seguridad, concretamente para obtener raciones alimentarias, se inscribió como soldado en un regimiento serbio. Era de los pocos ejércitos en la época que ya permitía el ingreso de las mujeres. Ella pronto alcanzó un rango de cabo. En 1916, durante el avance serbio en Bitola, Sandes fue gravemente herida por una granada de mano en un combate cuerpo a cuerpo. Posteriormente, recibió la condecoración más alta del ejército serbio, la Orden de la Estrella de Karađorđe. Actualmente ha sido promovida al rango de sargento mayor. Muy interesante, ¿no? Conocer este tipo de historias que, aunque no son muy escuchadas o muy famosas, son pequeños cambios que van sucediendo en la vida y aportan un papel para la historia y para, pues en este caso, la historia de las mujeres. Relacionado a esto, me gustaría hablarles más sobre el papel de la mujer durante este periodo, pues fue muy relevante, ya que hubieron grandes auxiliares durante este conflicto armado. Destaquemos que durante estos años que llevamos pues en guerra, nuestros hombres han tenido que salir para defender el honor de nuestro país y luchar por el bien. Las mujeres han tenido que ocupar los puestos que se han quedado abandonados en ausencia de ellos, labores en las que han trabajado arduamente para ayudar a nuestros soldados. Y uno de estos tantos oficios ha sido plasmado en una gran pintura titulada Taller para tornear proyectiles de 15 pulgadas por Anna Eyre. Es muy interesante cómo nos muestran a través de esta pintura el esfuerzo femenino y que lamentablemente han dejado de lado sus obligaciones hogareñas para apoyar y ayudar a todos los hombres de su familia y salvaguardar su nación en aquellos tiempos. Por otro lado, y relacionado a este tema, encontramos a una pionera de esta época relacionada a la creación de los misiles. Y pues bueno, nuestro corresponsal se atrevió a meterse entre las calles, encontró a esta mujer, quien nos contará cómo fue vivirlo desde pues una perspectiva diferente y desde vivirlo desde en carne propia, ¿no? Sigamos con esta última cápsula. Desde nuestra trinchera, las niñas canarias. Durante este periodo en guerra, Gran Bretaña produjo millones de proyectiles, de rifles, de ametralladoras, aviones, tanques y cañones de artillería, y las municiones no eran solo armas. Se trataba de textiles, ropa, alimentos, bebidas, tabaco, metal, papel, madera y productos químicos. Como los hombres iban a pelear en la guerra, las mujeres tenían que asumir trabajos que estaban hasta entonces en manos masculinas. A partir de 1914, millones asumieron trabajos tradicionalmente ocupados por hombres, como el trabajo de fábrica. Un ejemplo de estas mujeres son las niñas canarias, en la producción de municiones. La denominación surgió porque la exposición a TNT es tóxica, y repetida como lo hacían ellas, hacía que la piel adquiriese un color amarillo anaranjado que recordaba el plumaje de un pájaro canario. Justamente tuvimos la oportunidad de entrevistar a una ex trabajadora de una fábrica, Anna Johnson, que en ese entonces tuvo tan solo 20 años, quien nos habló un poco sobre la experiencia que tuvo desde que este conflicto armado dio inicio. Hola Ana, muchas gracias por dejarnos pasar a tu hogar y brindarnos un poco de tu tiempo para contestar estas preguntas. Hola, un gusto poder compartir mi testimonio. Cuéntanos, Ana, ¿qué es lo más difícil de la situación que viviste? La verdad fue un proceso difícil, pues mi esposo se tuvo que ir a la guerra. Se fue mucho tiempo y no tuve ninguna noticia sobre él. Eso me preocupaba. Ahora, nosotras las amas de casa tuvimos que salir de nuestros hogares a cumplir con trabajos que los varones hacían funcionar. Eran jornadas muy largas y cansadas. Tuve que dejar a mis 4 pequeños solos en casa. ¿Cómo se sintió tener que cubrir estos puestos?
Es algo que jamás nos imaginamos que pasaría. No estábamos educadas para cumplir con estas funciones, pero poco a poco aprendimos a hacerlo. A sobrellevar este estilo de vida de alguna manera me hace sentir capaz de cualquier cosa. Me hace sentir que tener que dejar solos a mis niños, a tener que soportar este amarillo en mi piel, el trabajo pesado y cansancio valiera la pena, porque así como mi esposo y otros muchos hombres se fueron a la guerra, nosotras también pusimos de nuestra parte. Estuvimos desde, por decirlo así, desde nuestras trincheras, haciendo lo posible por ayudar a nuestro país a terminar con esto y que volviéramos a nuestras vidas. Muchas gracias por compartirnos un poco de lo que fue vivirlo. Valoramos mucho lo que hiciste en ese tiempo. Vaya que es una historia digna de admirar. Muchísimas gracias por compartirnos tu testimonio, Ana, y a nuestro corresponsal por esa gran entrevista. Y bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero nos veremos en una próxima emisión para seguir contándoles los acontecimientos más importantes de la nación. Hasta pronto.